Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días. Hoy estamos nuevamente desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Esa cita de amor que todas las mañanas tenemos de 6 a 7 y el cual nos espera el Señor celosamente a cada uno de nosotros. Nos anhela que estemos en su presencia, que vengamos todos los días a esta hora a beber de su fuente de agua de vida. Una semana gloriosa hemos pasado, unos días hermosos, donde Dios nos ha hecho entender el significado de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Ya estamos viviendo la resurrección, ya pasó todo, comenzamos a vivir una nueva vida en Cristo con el resucitado. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, no hay nada más que hacer sino obedecer a Dios y seguir hacia adelante, mostrando esos frutos verdaderos del arrepentimiento. Cuando vino Juan el Bautista a proclamar a Cristo, a abrirle el camino a Cristo, él empezó diciendo: arrepiéntanse de sus pecados y muestren frutos dignos de arrepentimiento. Y los frutos del arrepentimiento se tienen que ver en la vida de cada uno de nosotros después de entender la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección. Así que vamos hoy a continuar con un tema muy interesante que el Señor ha puesto en mi corazón para que lo compartamos y hablemos de todo esto a nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo que nos regalas nuevamente. Pongo mi corazón delante de ti y te pido, Espíritu Santo, que este día que me regalas, un nuevo día, el comienzo de una nueva semana, yo pueda hoy deleitarme en ti, el hoy, porque mañana te pertenece a ti, el ayer ya pasó, vivimos el hoy, comenzamos un nuevo mes igualmente, Señor, contigo. Gracias por el mes de marzo que va pasando, ya pasó. Gracias por marzo, Señor, por cada día que nos regalaste de ese mes. Gracias por la manifestación de tu amor, por la llenura de tu espíritu, por hacernos entender cosas que no entendíamos. Gracias, Señor. Gracias por vivir en nuestra vida, por estar con nosotros, por llevarnos a vivir una vida con sentido y con felicidad, con propósito. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos cada día más a Cristo, por enseñarnos todo lo que Él hizo y su padecimiento, toda su victoria también en la cruz. Más que todo es la victoria sobre la muerte y sobre todo lo que Él se propuso hacer por la obediencia a ti, Padre bendito. Por eso, como tus hijos, nos acercamos esta mañana para glorificarte, para exaltarte, para decirte: Señor, en este mes también te necesito. Quiero entregarte este mes con todo mi corazón. Cada día de este mes, entregártelo a ti, Señor, porque sé que también estarás conmigo, porque podré deleitarme en ti, porque podré vivir una vida llena de ti. Gracias, papá. Tu bendición sea con nosotros este día. Tu presencia con nosotros nos dé descanso. Tu presencia esté con nosotros. Señor, si tú no estás con nosotros, de nada vale levantarnos temprano, de nada vale estudiar tu palabra, porque no la podríamos entender, porque el Espíritu Santo no estaría activo en nosotros y sería solamente una reflexión sin llegar al corazón. Por eso, Señor, sería solamente como cuando nos están diciendo algo sin la revelación y sin el poder entender lo que tú quieres. Pero hoy, Señor, abre nuestro entendimiento y permítenos acercarnos a ti con toda reverencia, con toda gratitud y con todo el amor. Espíritu Santo, aquí estamos, buscamos tu rostro y te decimos: Señor, no hay Dios tan grande como tú. Solamente tú, Señor, puedes hacer lo que haces. En Cristo Jesús te entrego este tiempo y bendecimos los lugares donde cada hogar se levanta y hace un altar para ti, en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en el Perú, en Ecuador. Bendito Dios, en Filadelfia, en West Palm Beach. Gracias, Señor. Gracias por cada lugar en Georgia, Señor. Gracias, Papito Santo.
Bendecimos tu nombre en México también. Bendito seas, Señor, en Filadelfia. Bendito seas, Señor, en Guatemala, en Uruguay. Bendito seas, Señor, por cada lugar. Bendito Espíritu Santo. Y asimismo, de la tierra hay muchos lugares donde tú puedes, Señor, llegar a cada corazón y tocar cada corazón para hacernos libres, libres como ya nos hiciste en la cruz. Ya esa libertad nos la diste y no podemos tener nada que nos separe de ti, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces un saludo muy especial y hoy empezamos con un tema que se llama la culpa. Después de haber pasado todo lo que hemos vivido, toda esta semana gloriosa donde el Señor nos ha puesto a meditar en nuestros caminos y a través de Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, hay personas que todavía pueden seguir cargando con la culpa. La culpa es algo bien molesto en la vida de una persona que experimenta esto. Isaías 6:7 dice, y tocándome con ella la boca me dijo, mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Isaías nos enseña muchísimo con algo lo hizo espiritualmente el Señor con él, cuando lo llamó para que fuera profeta de las naciones. ¿Ve? Entonces, ¿qué es la culpa a la luz de la palabra de Dios? A la óptica de Dios, no a la nuestra. ¿Qué es la culpa? Bueno, la culpa es un resultado de haber violado las normas o una ley en particular. No, está lejísimo. Cuando cruzamos una línea moral, cuando cruzamos una línea ética o legal, somos culpables. Y esto es así, aunque no sepamos que hemos cruzado una línea, la culpa es sobre todo un estado, una condición, no un sentimiento. Óigalo bien. Es que sentí culpa. No, eso un estado, una condición, no un sentimiento, sino que la persona permanece así, en ese estado de culpa y se siente molesto porque tiene ese sentimiento allí. Y resulta que todos hemos pecado. Perdón, corre un poquito la mesita hacia acá. Todos hemos pecado. Y una de las consecuencias del pecado es la culpa. ¿Ve? Es la culpa. Podemos estar agradecidos por los sentimientos de culpa porque estos nos llevan a buscar el verdadero perdón. Cuando de verdad entendemos que no hay por qué llevarla y que solamente el Señor, como lo hizo con Isaías, puede limpiar esa culpa. Al momento en que una persona se vuelve del pecado para poner su fe en Jesucristo, su pecado es perdonado. Óigalo bien. Hay personas que no lo creen y dicen, no, pero es que mis pecados son tan graves, que yo no creo que Jesucristo a mí me pueda perdonar eso. Y siguen con la culpa, siguen cargándola. ¿Ve? Pero tiene que volverse de ese pecado, tiene que querer salir de ese momento que está viviendo. Al momento en que una persona se vuelve del pecado y pone su fe en Jesucristo, ese pecado es borrado. La misma Biblia nos lo dice y el Señor nos lo enseña. Con su sangre preciosa limpió. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos, ese sí es condicional. Pero ¿a quién nos va a confesar? No al hombre, no ante una persona. Usted puede confesarle ante su pastor para que le ayude a pasar ese momento difícil que está viviendo por el pecado,
algo que usted está sintiendo que no debe continuar. Pero el pecado, la confesión mayor que usted debe de hacer es a solas con Dios, allí donde usted le confiesa a Él ese pecado. Usted puede ir al pastor y decirle, ayúdeme, tengo que contarle algo que me hace sentir muy mal y no puedo dormir, o eso cada rato se me viene a la mente, porque la culpa es así, y se me viene a la mente y no puedo, no, necesito por favor ayuda. Eso es cuando, ese es el sí condicional, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo. Mire, 2 acciones para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces el arrepentimiento es parte de esa fe que conduce a la salvación. Primero es el arrepentimiento, confesión de pecados, y esto nos lleva a la salvación. Entonces ya no hay más culpas que pueda haber en nosotros por nada. Así, el único que te lleva a decirte culpable, culpable, y te recuerda tus pecados y tu pasado, se llama Satanás, porque él vive de esa condición. Entonces, el arrepentimiento es parte de esa fe, es con fe. Yo creo que el Señor, si yo me arrepiento, ahora el arrepentimiento te lleva a un cambio de vida. Si tú no cambias la forma de vivir, de lo que te está haciendo daño, de lo que está separándote de Dios, entonces eso se llama remordimiento. Entonces por eso nunca tu pecado es quitado, porque tiene que haber un cambio de vida constante. En eso consiste vivir la resurrección. Ya no más, o sea, ya no más con esto, ya no más voy a trabajar en mi carácter, voy a trabajar. Aquí Isaías estaba con su boca. Era una persona de labios impuros, de la boca, pero era del corazón, porque el Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En Mateo 3:2, antes de seguir hacia adelante con Isaías, dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 3:2. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Son acciones que tenemos que mostrar. ¿Ve? Delante de Dios, vuélvanse a Dios. Vuelvan a Dios, dice. ¿Por qué? Porque el hombre con el pecado está alejado completamente de Dios. Y dice, porque el reino de los cielos está cerca. Y vendría un rey de reyes que tendría ese trono y que nos introduciría a ese reino. Dios a través de Jesucristo nos introdujo al reino de su amado Hijo, dice la Biblia. En Hechos 3:19 dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Borrados. O sea que cuando nos arrepentimos de verdad, el Señor ya no se acuerda más de nuestros pecados. Por eso una persona que va otra vez, ¿cierto? Hay personas que dicen, pero yo vuelvo y le confieso a Dios, pero no siento nada. Yo vuelvo y le digo, no, porque si tú te arrepentiste de verdad en la presencia de Dios, ya no tienes por qué recordar lo que hiciste, porque ya no hay. Ya Él dice que ya lo borró. Ya lo borró. Si hay un arrepentimiento, un dolor, Señor, te fallé. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo dice que se arrepintió, dio la vuelta y fue a su padre. Dice, volveré a mi padre de donde no debí salir. Volveré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconocer. Es que hay personas que no reconocen y se creen totalmente sanos y libres y sus frutos no son de arrepentimiento. Entonces el profeta Isaías, aquí en la palabra de Dios, nos brinda un ejemplo de cómo podemos sanar esa lengua. Porque el Señor allí le estaba sanando a él. Isaías se acercó al Señor y oró y le pidió en una visión de la santidad de Dios. O sea, él vio pidiendo esa visión, yo quiero verte en esa santidad, pero yo no soy santo, Señor. Yo he cometido errores y horrores. Resulta que Isaías oía y le decía a la gente, ¿cierto? Arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse. Y él veía a la gente pecadora, pero él no se veía a sí mismo.
Y eso podemos pensar, es que este es pecador, es que pero yo no. Y ahí es donde está el problema, ¿sí? En Isaías 6:1, él dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Es la visión que Dios le permitió tener para que él se viera de verdad en su pecado. Y por eso es que en la intimidad que nosotros tenemos con el Señor todos los días, nos vemos a nosotros mismos. Es en la intimidad con el Señor donde Él te hace ver quién eres para que te arrepientas de verdad. Entonces, cualquiera que quiera vivir una vida que le agrade a Dios debe ir constantemente a su presencia para ver la santidad de Dios. La santidad de Dios, Él no permite. Dios es santo, 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 3 veces santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Santo. Y Él no permite, la santidad de Dios no permite nada, nada con el pecado. Entonces, toda sanidad que nosotros necesitamos, las verdaderas bendiciones, las victorias que nosotros queramos tener, comienzan en el trono de Dios. Ahí es donde vemos a Dios en su santidad. Entrar a su presencia y ver al Señor sentado sobre un alto trono, sobre un trono alto y sublime. ¿Ve? Ahí comienza toda la sanidad de nuestra vida, toda la verdadera libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, él dice que mientras él estaba en la presencia de Dios, él sintió una profunda convicción de tener labios inmundos, labios impuros. Solo en la presencia de Dios podemos entender nuestra condición. Por eso las personas no se acercan a Dios, porque ya saben lo que hay y entonces no quieren renunciar a eso, no quieren salir de eso. Pero cuando uno quiere salir de su condición para vivir una nueva vida, que es lo mejor que le puede pasar a uno, entonces uno busca al Señor en esa intimidad. En Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea que Isaías era un profeta. Antes de ser profeta era un hombre que también estaba rodeado de personas que hablaban igual a él. Esos eran sus amigos. Dice, habitando en medio de un pueblo. Y allí aprendió también él la vulgaridad y las cosas que hacía, porque no solamente era de boca, sino que su corazón, dice el Señor, que del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que hay en el corazón es lo que el hombre habla. ¿Ve? ¿Y por qué Isaías entonces dijo, soy hombre de labios inmundos? Porque había visto al Rey de Gloria. Y en la presencia de Dios se expone todo lo que es diferente a Él. Creados a imagen y semejanza de Dios, todos lo somos. Pero solamente en la presencia de Dios podemos ver nuestra condición, nuestra humanidad. ¿Ve? Entonces Isaías permite que allí en esa visión que estaba teniendo, el Señor lo tocara y lo limpiara con ese fuego sagrado y purificador que da y trae el Espíritu Santo. Entonces dice Isaías 6 y 7, dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto que tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Qué hermoso, ¿no? Porque solo Dios quita el pecado del mundo. Imagínense un carbón encendido. Todos conocemos el carbón y eso se pone al rojo vivo. Y espiritualmente él sintió ese fuego que quemó sus labios, pero sobre todo su corazón. Son cosas espirituales y que nos narra la Biblia, que nosotros tenemos que vivirlas. Hoy en día es esa misma sangre. Ese carbón encendido tuvo que haber brotado sangre de la boca de Isaías para limpiar, pero sobre todo era externo. Él tenía que confesar lo que había en su corazón.
Él solamente creía que era de labios, las palabras vulgares, lo que salía, la negatividad, tantas cosas que salen de la boca. Pero él tenía que tocar el corazón del Señor, porque no podemos con el corazón decir que amamos al Señor si el corazón está lejos. El Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces el Señor no quiere eso. Y la palabra de Dios resulta que es un carbón encendido y el Espíritu Santo es fuego. Cuando tú te metes de lleno a estudiar la palabra de Dios, a estudiar la Biblia y a meterte a dejar que el Espíritu Santo te guíe, Él es fuego consumidor. La palabra de Dios te confronta y te dice. Por eso a muchos no les gusta escuchar las predicaciones. Muchas personas huyen y prefieren escuchar otras cosas que por lo menos les calmen su conciencia, pero no les gusta. ¿Ve? Yo siempre, a mí desde que conocí al Señor siempre me ha gustado oír a Dios, así sea como Él lo diga, porque eso nos lleva a reflexionar y a un cambio radical para tener una vida más agradable para Él y tener paz en el corazón. Entonces Él puede hacerlo si tú dejas que su palabra llegue a lo más profundo de tu ser. Y la sangre de Cristo con ese poder también te limpia. Dios es el único que puede hacerlo. Cuando tú escuchas la palabra y la coges en tu corazón, la acoges para ti, dice yo tomo esa palabra, voy a hacerlo así, el Señor inmediatamente actúa. ¿Ve? Por eso la palabra es agua que lava, agua viva, que lava y que sacia también la sed. La podemos tomar y la podemos usar para limpieza, espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces la parte de nuestra, ¿cuál es? Confesar, como hizo Isaías, y decir como dijo él, ay de mí que soy inmundo de labios, inmundo delante de Dios. ¿Ve? Entonces debemos de orar para que la palabra de Dios nos toque siempre, que la oigamos y nos purifique, que no sigamos igual. Y confesar, sí Señor, yo dejaré que me limpies y no dejaré pasar esta convicción de mi vida de que soy una persona pecadora y que necesito la limpieza de mi boca y de mi corazón totalmente. ¿Ve? Entonces resulta que ese serafín vuela hacia él y ese fuego purificador toca sus labios del profeta y le dice, es quitada tu culpa, le dice. Porque la culpa es un problema espiritual. La culpa no la debemos dejar anidar en el corazón nunca. A nosotros nos enseñaron un rezo que decía, por tu culpa, por tu culpa, por tu gravísima culpa, y dándonos azotes así en el pecho. Y ya es quitada a través de Cristo esa culpa. No debemos dejarla anidar. ¿Cuándo puede pasar que la culpa se apodere de una persona? Cuando nosotros no reconocemos nuestra inmundicia. No la llevamos al altar de Dios. No le decimos, Señor, he pecado, he hecho esto. He tenido envidia, he tenido celos, he tenido iras, y he hecho esto y esto y esto. Entonces, si no reconocemos ante Dios, aunque nos dé mucha pena, ¿sí? Lo que nos hace inmundos, lo que nos hace sucios, entonces esto resultará en una cadena opresora de eslabones. Imagínense, se van creando una cadena de eslabones en el ser humano y aparece la culpa crónica. Siempre va a tener culpas crónicas, siempre va a sufrir de culpas. Y también aparece la indiferencia, se vuelve indiferente hacia la palabra de Dios y lo que se le está diciendo. El corazón se endurece, aparece la amargura. Esa persona adquiere vicios, ataduras, y más se ata su vida y empieza también a alejarse más y más de Dios, y puede congregarse y puede estar yendo
a congregarse, puede hacer lo que sea, puede cantarle a Dios, pero se aleja, está alejado, porque dice, si confesamos, esa es la condición. ¿Ve? Entonces, recordemos que la culpa es real. Hay culpa real, culpa ficticia y culpa imaginaria. Y nosotros tenemos que saber en cuál de los estados está nuestro corazón, si hay culpa real, culpa ficticia o culpa imaginaria. Y viene a nosotros cuando hemos actuado mal o cuando hemos hecho decisiones contrarias, decisiones malas. Pero la Biblia nos dice que puede ser removido, puede ser regenerado. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, lo tenemos que aceptar ya, no más. Entonces le dice, es quitada tu culpa, y luego le dice, es limpio tu pecado. Mire, dos cosas. Es limpio tu pecado. Entonces, una vez que se expresa esa culpa y que ha sido quitada, también se dice que ha sido limpio de pecado. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Solo Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque al reconocer el pecado delante de Dios y confesarlo, como lo hizo Isaías, esa culpa se tiene que ir. Se tiene que ir. ¿Ve? Ya no hay ese peso en nuestra vida. Entonces, si reconocemos ese pecado y lo confesamos, tendremos la verdadera libertad. Eso se experimenta, eso es cierto. ¿Ve? Por eso es cuando la persona no entiende, entonces se lucha con el sentimiento de frustración y las consecuencias de algo que no hicimos bien, pero en el cielo ya no somos culpables. Cristo ya no nos ve así. Pero el enemigo aparece y está diciendo y está mostrando, y entonces la persona por eso se siente mal. Entonces, cuando una persona es purificada, está lista para cumplir la misión que Dios le haya encargado. De lo contrario, no. Porque él no va a poner el Señor palabra nueva, palabra viva en su boca, en su corazón, porque no está listo para eso. ¿Sí? Entonces ese hombre llamado Isaías, un profeta muy conocido, de los mayores, me encanta, ese fue el primer libro que el Señor me regaló cuando me convertí. Él era inmundo de labios, lo cual indica que en su corazón estaba corrompido, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces a Isaías se atreve en su inmundicia a ver a Dios y encuentra la misericordia de Él, el amor, las bondades de Dios, se purifica y se limpia de su pecado, dejando que Dios lo haga. Pero ahora ya está Cristo, la sangre de Cristo. Por eso es que no podemos despreciar la sangre de Cristo, que tiene poder para limpiar, para quitar toda culpa. Entonces la culpa es el martillo del pecado que golpea, ¿cierto? Que golpea todos los días, y por eso debemos examinarnos a nosotros mismos. El perdón es la solución para la culpa, pero primeramente el perdón hacia Dios y también recibir el perdón de Dios. ¿Cuándo sentimos ese perdón? Cuando hay paz en nuestro corazón, cuando vamos a Dios y sabemos que estamos tranquilos delante de Él. Entonces nos perdonamos a nosotros mismos porque son acciones. Hay personas que no se perdonan a ellos mismos. Y perdonamos finalmente a quienes nos han hecho daño. Es un proceso de una cadena. Hemos llevado personas que nos hicieron daño, que por mi culpa esta persona hizo esto. Y entonces, mire, cuando nos examinamos, el perdón es la solución. Perdonar, primeramente recibir el perdón de Dios, pedir perdón a Dios, recibir ese perdón, perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los que nos han hecho daño. Pero hay personas que no viven estos procesos porque no pueden perdonar y dicen que no pueden. Y entonces, ¿para qué la cruz de Cristo? ¿Para qué van a Cristo? Entonces ahí es donde se fabrican sus propios dioses, sus propias imágenes, porque no quieren perdonar, porque el resentimiento, la amargura les lleva a eso. Y entonces ya viene el servicio al Señor en ese llamado, y esa es la actitud agradecida de toda persona que se siente perdonada.
Esa es la respuesta correcta de un cristiano. Y si creemos esto, entonces esto nos impacta y tomamos acción. Eso lo viví yo. Uno se siente libre y uno dice, pero ¿a quién vamos a servir? Entonces uno siente, pero el llamado de Dios, no de las personas, es de Dios. Entonces por eso este mes y este año que como estamos, ya vamos en el 4.º mes del año, debe ser decisivo para su vida, ¿sí? Todo lo que usted pueda permitir en su vida de cambios para ser una mejor versión de usted mismo y comprometerse con los cambios que usted necesita. Yo todos los días es tratando de mejorar para agradar a ese Dios que me ha llamado, pero tú también lo tienes que hacer personalmente. Y el servicio es lo más hermoso que puede disfrutar una persona. Ayer en la reunión que tuvimos presencial de Acción de Gracias, hubo personas hermosas que se dispusieron a servir, así sea con una silla, con hacer esto, eso es hermoso. Usted no todos no todos son llamados a ser pastores, profetas, no, pero todos somos hijos de Dios, no, los que hemos recibido a Cristo. Les voy a compartir algo del servicio que lo escribió una mujer llamada Gabriela Mistral, que fue una poeta y fue una persona que le dieron un honor por sus escritos. Y ella escribió algo sobre el servicio que me gustó muchísimo. Y dice, toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que apartó la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Hay la alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa y la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar o una empresa que emprender, que no te llamen solamente a los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan, pero no caigas en el error de que solo se hacen méritos con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios como adornar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña, hablarle a una persona con amabilidad, ayudar a otra persona en momentos difíciles, darle una palabra de aliento, orar por una persona. Entonces aquel que es crítica, este es el que destruye. Tú sé el que sirve, el que critica destruye, pero el que sirve debe ser del corazón de nosotros. Entonces, en la obra del Señor hay muchos espacios, muchas oportunidades para que tus talentos se pongan al servicio de Dios. Jesucristo enseñó a sus discípulos que la grandeza está en el servicio desinteresado y humilde de cada uno de nosotros. Todos nacimos todos nacimos para servir. Y el que no sirve no sabe vivir, no sabe vivir. Porque siempre quiere que todos se lo hagan y que todos se lo den. Por eso es que es tan bonito, nuestra vida toma sentido, es ahí. Entonces el arrepentimiento es lo principal para borrar toda culpa. Mateo 4:17 dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Dijo lo mismo que Juan el Bautista, pero ya de boca de Jesús. Entonces, de acuerdo a la Biblia, todos somos culpables en la presencia de Dios. Romanos 3:10 dice, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Por eso necesitamos el perdón de los pecados y el lavado de la sangre de Cristo en nuestro corazón. ¿Ve? Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Entonces el hecho de que una persona no se sienta culpable no afecta su condición de culpabilidad legal o moralmente. Todo dice la Biblia. Así la persona no lo sienta porque su corazón se endureció, su conciencia está cauterizada. Delante de Dios todos lo somos. Y por eso desde el momento que Adán y Eva infringieron esa ley,
de comer el fruto prohibido, la culpa entró en la historia de la humanidad. Y con esa culpa llegó ese sentimiento, que no es un sentimiento, sino una condición, porque sabían que habían violado una ley específica, eran culpables y se sentían culpables. Entonces Dios por eso mostró su plan con el fin de cubrir esa culpa humana con el derramamiento de sangre inocente. Génesis 3:21. Dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Esa ropa de piel de animales representa sangre, porque para sacar la piel de un animal hay que quitarle la piel y representa sangre. Eso es lo mismo. Jesucristo con su sangre nos ha vestido, con vestido de lino fino, resplandeciente. Por eso no lo podemos dejar manchar nuevamente. Costó ese precio. Hebreos 9:22 dice, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón. Por eso cuando ya pecamos deliberadamente, como dice Hebreos 10, seremos ya, ahí sí, ya el Señor tendrá que meter su mano. Porque es como volver a darle latigazos al Señor cuando ya lo hizo una vez. Entonces lo que Dios hizo en el jardín fue una imagen de lo que haría miles de años después para cubrir la culpa de todos los que confían en su amado Hijo unigénito. Juan 3:16 y Juan 1:12. Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y Juan 3:16 al 18. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, como muchos creen, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo aquel que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. O sea que la decisión es nuestra. Dios no condena a nadie, sino que nosotros siempre elegiremos el camino. Por eso los sentimientos de culpa son útiles cuando nos impulsan al verdadero arrepentimiento. Satanás puede utilizar los sentimientos de culpa para alejarnos de Dios, porque por eso tenemos que confesar. Ese es el trabajo de él. Cuando Satanás trabaja en esa culpa, lo aleja a la persona. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Oiga, qué lindo, 2 Corintios 7:10. Y con esto los dejo, porque la culpa de este mundo está llena de condenación y desesperanza. La culpa nos dice que somos malos, que nada hay suficiente para ser buenos y nos laceramos. Pero el carácter de Dios no miente, no miente. ¿Ve? Insistiendo que debemos tratar de ganar. La culpa nos dice, tenemos que ganarnos ese favor de un Dios que nunca nos dará el perdón. Tenemos que lacerarnos nosotros mismos, tenemos que sentir esa culpa porque Dios nunca lo va a hacer. Entonces, eso es mentira. ¿Ve? El dolor mundano ronda por las cabezas y contamina todas las actitudes hacia Dios. Y entonces estamos alejados, se alejan las personas de Dios porque se creen así. Porque, recordemos 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, por eso muchos se suicidan, porque no entienden todo esto. Bueno, ya mañana seguimos con las clases de culpa. Dejémoslo hasta allí y démosle gracias a Dios por limpiarnos. Señor, gracias, porque siempre que hemos confesado nuestros pecados, tu palabra se cumple. Eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque con el ejemplo de Isaías, un hombre llamado por ti, también nosotros podemos saber que la palabra nos limpia, que ya tu sangre preciosa ha hecho ese oficio, ese momento precioso de quitarnos todo, de limpiarnos. Hay la verdadera libertad en nosotros, por eso no podemos volver a ser esclavos
del pecado y menos de Satanás. Señor, gracias. Gracias porque hoy mi corazón está libre. Confiésale a Dios si tienes culpa de algo, si te sientes culpable de esto o aquello. Las personas que se sienten culpables se humillan ante el hombre, no ante Dios. Y eso es triste, porque la persona cuando se siente culpable se vuelve esclavo de otra persona, esclavos del amor, esclavos de otras personas porque se sienten mal. Y eso no está bien. Tenemos que liberar el corazón para ser esclavos de Cristo. Pablo decía, esclavo de Jesucristo. Pedro también. Nada nos hace esclavos de nadie ni de nada, sino de Jesucristo. Por eso hoy, Señor, confesamos toda culpa delante de ti, la ponemos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que limpies como Isaías nuestra boca, y no solo nuestra boca, sino nuestro corazón. Regenera nuestro corazón, hazlo nuevo. Yo quiero un corazón nuevo, Señor, y un espíritu recto dentro de mí, como David te lo pedía. Dame ese nuevo corazón y ese espíritu recto para que yo pueda alabarte, bendecirte con labios de verdad, con pureza de mi corazón, porque esa es la verdadera alabanza y esos son los adoradores que tú buscas, adoradores en espíritu y en verdad, no de labios fingidos, sino de un corazón puro. Señor, te necesito. Ven, Espíritu Santo, y lléname de ti este día y bendice toda persona que hoy escucha esta tu palabra en este primer día de este mes. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga. Nos vemos mañana, pero hoy recordemos oración de intercesión, 6 de la tarde. Recordemos nuestro campamento de familias para adorar a Dios, libres para adorar a Dios, del 2 al 5 de mayo. Ya están las inscripciones abiertas todavía, no se han cerrado, ya casi se cierran. Así que aproveche para que nos vamos y nos veamos allá en la Florida. Bueno, y también recordarles que están también ya los estudios bíblicos para que lo hagamos de manera virtual y usted se conecte y estudie la palabra para que siga limpiando esa palabra su vida, su corazón y pueda vivir la verdadera vida que Dios le llamó a vivir. Así que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.นี่พี่เขียวก็จะพา